Hola a todos, nos volvemos a encontrar en una charla en conjunto con Fundación Diagnóstico Maipú y New Garden. Quien les habla, María Victoria Bravo y Estefanía Saboya, parte del equipo de nutrición de New Garden. Bueno, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de microbiota, un tema que está en auge y en boca de todos hoy en día, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, ¿qué es la microbiota? ¿Sí? ¿Qué son los probióticos, los prebióticos y los alimentos fermentados? ¿Son lo mismo? ¿Cómo es esto de que a veces se los confunden, ¿no? La terminología. Parece un trabalengua, prebiótico, ¿no? Tal cual. Pero, sin embargo, tienen diferencia. Y al mismo tiempo, lo más importante, ¿cómo cuidar esta microbiota? ¿Sí? Bueno, para empezar, la palabra microbiota la podemos dividir en dos partes. Micro, que se refiere a pequeño, y biota, que habla de organismos vivos. Por lo cual, se puede definir como el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, arqueas y virus también en gran proporción, que van colonizando nuestro cuerpo. Traten de imaginarse, miren, así con esa cara de sorprendido como este microorganismo, que tenemos más células microbianas que células humanas. Es increíble, ¿no? Y si tuviéramos que pesarlas, aproximadamente podrían ocupar 2 kilogramos del peso de una persona. Y sumado a todas las funciones importantísimas que tienen, que ahora las vamos a ir desarrollando, y por el gran espacio que ocupan, es que hoy en día se la estudia y se la considera como un órgano más, ¿sí? Y se dice que la microbiota nos define más que el propio ADN. Y está bueno saber que no hay una microbiota específica, una microbiota única, sino que la microbiota difiere entre cada individuo y que al mismo tiempo puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Somos más microorganismos que humanos. Vivimos de prestado. Bueno, muy bien. Antiguamente se la conocía con el término de flora intestinal o flora colónica. Quizá esta terminología le suene un poquito más. Porque se creía que estos microorganismos, de los cuales todavía no se sabía mucho, pertenecían al reino vegetal. Por eso se usaba el término flora, justamente haciendo referencia a las plantas. Pero con el tiempo, con el avance de la tecnología, más estudios que fueron apareciendo, se vio que el origen de estos microorganismos justamente era microbiano, por lo que se rebautizó como microbiota. Y cuando se hablaba de flora intestinal o de flora colónica, también se ligaba el término de los microorganismos solo a un órgano, solo al intestino, justamente, o al colon, pero tenemos que tener en cuenta que la microbiota está presente en todo el cuerpo. Es verdad que quizá la microbiota del intestino es la más estudiada hasta la fecha. Esto sepan que va a ir en constante aumento la información que vamos a ir adquiriendo sobre el tema y que puede ir variando también. Sí, tal vez lo que uno hoy comenta o analiza en estudios científicos, tal vez ya el año que viene quedó desactualizado, refutado, o todo lo contrario, se profundiza aún más y se logra un conocimiento más enriquecedor. Pero como decía Vicky, esta relación que hay con lo intestinal es porque el 90% de los microorganismos básicamente se encuentran en el colon. Exacto, o sea, la mayor proporción están en el colon. Pero saber que también, como muestra ahí el linkito, tenemos microbiota en los ojos, en la cavidad oral, en todo lo que es el árbol respiratorio, en la piel, ¿sí? En toda nuestra piel está tapizada por microbiota, en los genitales, en el pene, en la vagina, incluso en las glándulas mamarias, ¿sí? Y ya vamos a ver también en la conexión entre la microbiota de la madre y el bebé. Pero bueno, tener presente eso, que tenemos microbiota en todo el cuerpo y que cumple numerosas funciones. Sí, este término de microbiota, que es más reciente, es un poco más global, ¿sí? No tan individual, ¿no? Por más de que se lo asocia a lo intestinal, ¿sí? Porque mayor el recuento, es más genérico, por lo cual los beneficios están relacionados a distintos sistemas de órganos. Exactamente. Entonces veamos a ver qué funciones nos va a proporcionar la microbiota. Podemos nombrar muchísimas, como decía anteriormente. Lo que es importante entonces también tener en cuenta de que cada microorganismo, ¿sí? Sea hongo, levadura, bacteria, va a cumplir una función específica y va a tener una función individualizada, digamos, en el cuerpo, por lo que es importante tener una microbiota diversa y abundante de todo tipo de microorganismos. Si pensamos en la microbiota del intestino, que es uno de los órganos más extensos,
En el intestino conviven microorganismos que tienen beneficios para la salud y otros que no tienen beneficios. Lo que hay que lograr de manera práctica, por así decirlo, entre los buenos y los malos, que convivan en un equilibrio y que se puedan desarrollar en una proporción adecuada para que predominen los buenos y los beneficios de los buenos y que no se exacerben estos que pueden llegar a enfermarnos. Sí, a nivel pedagógico, a nivel educativo uno habla de buenos y malos, pero como dice Vicky, esto es una convivencia que tiene que ser amena. Se necesitan tanto los buenos como aquellos que tal vez no proporcionan tantos beneficios, pero sí ambos son necesarios. Lo importante es tener una buena proporción de los mismos, por lo cual saber que ese equilibrio es día a día, va cambiando constantemente nuestra microbiota, por lo cual no es tan rígido, es un poco más dinámico. Exactamente. Bueno, y contanos, Steffi, ¿en qué funciones vamos a ver a la microbiota? Bueno, la microbiota tiene distintas funciones que están estudiadas a lo largo del tiempo y cada vez se escucha más y se las relaciona más con distintos sistemas de órganos. El más relacionado, el más conocido y a su vez estudiado es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Si por un lado tengamos en cuenta que el intestino, que es donde más están estos microorganismos, es un órgano extenso y es la primera barrera de protección frente a agentes externos, ¿sí? Incluso más que la piel, porque se concentra casi el 70% de las defensas del sistema inmunológico, ¿sí? Y mismo cuando nos llevamos cualquier cosa a la boca y pasa por el tubo digestivo, es ahí la primera barrera donde vamos a decir, bueno, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Qué pasa a mi sangre? Y qué es lo que no me sirve y tengo que desechar. Exacto. Tengamos así como un paralelismo en cuenta que el intestino es un órgano de transporte en el cual se absorbe lo que el cuerpo necesita, requiere, vitaminas, minerales y macronutrientes, ¿sí? Pero también es un órgano donde se transportan los desechos y sustancias que uno no quiere y no son necesarias o incluso tóxicas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esta barrera, este intestino, tiene que estar firme, tiene que estar fuerte, estas uniones entre células tienen que estar, lo vamos a profundizar más adelante, pero tengan en cuenta que tiene que estar firme, es como si fuera una puertita. Si esa puerta está bien cerrada, mi intestino va a permitir que no ingrese nada que uno no quiera justamente a la sangre y desarrollar justamente este fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro también tenemos que se lo relaciona mucho con el mucus o el moco que genera la microbiota, que lo que hace es encapsular o englobar estos gérmenes o patógenos, mejor dicho, y favorecer justamente evitar que ingresen también a la sangre, al cuerpo, por lo cual refuerza más aún más esta barrera, esta puertita, ¿no? Y se la relaciona mucho de la microbiota en su variedad y en su diversidad, como bien hablaba Vicky, en fortalecer todo lo que es el sistema inmunológico, disminuyendo y evitando, ¿sí? La exacerbación de episodios de alergias. Alergias hablamos a nivel respiratorio, a nivel urinario, ¿sí? Y de infecciones, ¿no? Hablamos también de alergias a nivel cutáneo, eczemas, alguna dermatitis, ¿sí? Por lo cual se la sigue estudiando y se la sigue investigando, ¿sí? Estos día a día. Así que tal vez hoy, mañana vamos a encontrar distintos beneficios que se asocian también con la microbiota, pero bueno, estas son como las más conocidas. A su vez, tener en cuenta que la microbiota genera energía. Esta energía que está dada por el ácido butírico, sí, se genera en el intestino, en las células del colon, en los colonocitos, y a su vez son utilizadas para que nuestro colon, nuestro intestino esté cada vez más fuerte. Sí, por lo cual también es ideal tener una microbiota variada y diversificada para obtener más energía y que nuestro intestino esté más saludable. Es un ecosistema, vivir en conjunto, una cosa beneficia a la otra, ¿no? Tal cual. Individualizado de una sola función. Exacto. A su vez, hay un eje, ¿sí? Que es el eje microbiota intestino-cerebro, ¿sí? Tengamos en cuenta que en el intestino, más allá de que se absorben nutrientes, ¿sí? La microbiota facilita la absorción de minerales, como también la producción de vitaminas, ¿sí? Pero esta relación, y es este eje que también se lo llama el segundo cerebro, el intestino, ¿no? Se relaciona en esta tríada microbiota intestino-cerebro porque es una relación bidireccional. Es decir,
El intestino, a veces nos pasa con el ejemplo bien claro cuando uno tiene alguna carga emocional o lo afecta emocionalmente un examen, estrés, ¿sí? un examen, una mudanza, una firma de un contrato o algo que le requiera o pase una situación estresante, se conecta totalmente con el intestino, con el sistema digestivo y por medio de este nervio vago, ¿sí? Se ocasiona o se pasa la sintomatología y empiezan ahí el dolor de panza, el dolor de estómago, la fermentación intestinal, hasta incluso diarrea si es un episodio más bien agudo, ¿sí? Y esto es por justamente esta conexión que hay entre el intestino, ¿sí? Con sustancias neurotransmisoras, hormonas, que tienen un impacto directo con el sistema nervioso central. Así como lo emocional, el cerebro, tiene relación en el intestino, la microbiota tiene relación también con el cerebro. Sobre todo pasa, por ejemplo, con la serotonina, que es un neurotransmisor, ¿sí? Que incide en el estado de ánimo, en el bienestar, en las emociones, incluso hasta en el apetito, ¿sí? Y el 90% de este neurotransmisor se fabrica o es producido por el intestino. Miren qué relación hay entre el intestino y el cerebro, ¿sí? Por lo cual también se relaciona la microbiota en estadios de demencia, en adulto mayor, juega un papel muy importante en la depresión, en enfermedades neurodegenerativas, así como Alzheimer, Parkinson, también autismo, ¿sí? Cada vez se le estudia más. Saber que es un abordaje interdisciplinario, o sea, no es que focalizándose únicamente en la microbiota, sino esto de trabajar en un equipo interdisciplinario cuando hay alguna de estas afecciones o patologías. Y está buenísimo que hoy en día se le da mucha importancia a la alimentación y al papel que tiene la microbiota, conociendo más en profundidad esta conexión justamente que hay entre la microbiota, el intestino y el cerebro. Sí, un poco lo que siempre bajamos línea nosotros los nutricionistas es que somos lo que comemos y nuestra microbiota, en resumen, va a ser también, ¿no? Lo que comamos. ¿Qué le vamos a dar a nuestro cuerpo para fomentar estos microorganismos? Pero, Vicky, ¿cómo la adquirimos la microbiota? Bien, como decíamos anteriormente, la microbiota no es única, se va modulando, se puede transformar a lo largo de la vida, mismo cada vez que vamos al baño tenemos una variación importante también de nuestros microorganismos y hay que ir ayudándola y transformándola continuamente, alimentándola. Pero hoy en día la ciencia evidencia la importancia que tienen los primeros 1000 días de vida en la adquisición de la microbiota temprana, ¿no? Sí, esto sería los 2 años prácticamente, ¿no? Exactamente, va desde la gestación, ¿sí? Desde la concepción del embarazo hasta los 2 años, hasta los 2 primeros años de vida. Bien, como tenemos acá en la imagen, primero la etapa prenatal, ¿sí? Donde en un escenario ideal se planifica un embarazo. Hay que ya prestar atención a la alimentación de la madre, que sea una alimentación variada, equilibrada, porque ya cuando el bebé está en la panza de la madre, a través de la placenta empieza a traspasar, ¿sí? Transmitir la microbiota de la madre al bebé. Increíble. Increíble, sí, antes no se mencionaba nada de esto, pero está bueno, así como en cuanto la mujer se entera que está embarazada, por ahí ciertos nutrientes. O la planificación. Claro, en la planificación como el hierro, el ácido fólico, bueno, también poner foco en la alimentación global. Otro momento importante es el momento del parto, ¿sí? En un escenario ideal se aconseja que sea un parto natural, vaginal y a término, ya que en este momento se transfieren principalmente bacterias de la vagina de la madre, que se conocen como lactobacilos, que son bacterias buenas, ¿sí? Que van a ir preparando al intestino del bebé para que se pueda ir desarrollando bien y reciba la leche materna. O sea, el cuerpo es muy inteligente y ya va pasito a pasito preparándonos para todo. Pero, repito, este es el escenario ideal. Si por algún motivo específico, por prescripción médica o porque la mamá no puede o no quiere llevar a cabo un parto natural, vaginal o mismo que se dará a luz a término, no hay que preocuparse, no tienen que angustiarse, ¿sí? Como decíamos anteriormente, la microbiota se puede modular, hay muchas estrategias hoy en día para aplicar de manera temprana y tratar de desarrollar la microbiota del bebé con el mejor potencial posible.
¿no? Sí, incluso hay técnicas en Argentina que lo que hacen es por medio de paños esterilizados, ¿sí? lo embeben de fluidos de la madre, ¿sí? De todo lo que es la cavidad vaginal. Y ahí obtienen toda la microbiota, toda la genética de la microbiota de la madre, ¿sí? Luego del nacimiento por cesárea del bebé, lo inoculan, si le pasan esa gasa con todos esos microorganismos por el rostro, por el cuerpito, por la cavidad oral, ¿sí? Y ahí es donde a medida que pasa el tiempo se va reproduciendo y va generando la misma microbiota que la madre. Por lo cual esto está bueno saberlo, porque uno también tiene ese derecho de hablar con el profesional y poder tenerlo en cuenta, ¿no? Informarse, también lo mismo que en el caso de embarazos prematuros, nacimientos prematuros, también se adoptan terapias tempranas con probióticos específicos, ya vamos después a hablar de qué son los probióticos, pero está bueno eso, siempre acompañado de un profesional idóneo en el tema, saber que hay técnicas y tratamientos tempranos que pueden ayudarnos a desarrollar la microbiota lo mejor posible. Después, el momento de la lactancia humana exclusiva, ¿sí? Hasta los 6 meses, también es muy importante, no solo porque en la leche de la madre se van a transmitir un montón de nutrientes necesarios para el bebé y para su crecimiento, sino también sustancias como las inmunoglobulinas que van a ir formando el sistema de defensas del bebé y también van a transferirse a través de la leche otro tipo de bacterias buenas que se llaman bifidobacterias en este caso, y al mismo tiempo compuestos que tienen función prebiótica que van a servir de alimento para estas bacterias y así que el bebé pueda ir desarrollando sus microorganismos para protegerse frente al posible desarrollo de bacterias patógenas o malas. Tal cual. Después tenemos también ahí un dibujito de antibióticos. En este caso lo que se trata es de no hacer uso indiscriminado de los antibióticos, ¿sí? Que se consuman únicamente en casos que sean realmente necesarios, siempre acompañado de un profesional de la salud, ya que como mismo la palabra lo dice, antibióticos, ¿sí? Antimicroorganismos vivos, va a matar no solo las bacterias o los microorganismos patógenos, sino también los buenos, ¿sí? Y ahí se va a perder gran parte de la microbiota que se va desarrollando. Al mismo tiempo, como vemos también ahí en la imagen, el contacto con el medio ambiente, ¿sí? Desde la edad temprana es muy importante, ya que vamos a seguir inoculándonos con microorganismos del medio ambiente, por lo que el exceso de higiene a veces termina siendo contraproducente. Siempre dentro de los parámetros normales de higiene está bueno incentivar a los niños a que gateen por el piso, sí, en lo posible. Acá nos damos cuenta bien cómo avanza la ciencia, cómo avanza la tecnología, tal vez lo que antes se creía que por el cuidado del niño, esto de que no ande descalzo, que se lave bien las manos y que no tenga tanto contacto con el medio, ¿sí? Se vio evidenciado que en realidad todo lo contrario ahora, ¿no? Tratar de dejarlo un poco libre, en contacto con la naturaleza, con la tierra, con las plantas, con los animales. Hay un intercambio justamente de microorganismos que al final les termina siendo efectos positivos, claro, tal cual. Totalmente. Y bueno, en la última estancia, dentro de estos primeros 1000 días, habíamos dicho la estancia materna exclusiva hasta los 6 meses y después ya empieza la etapa de introducción de alimentos sólidos, ¿sí? Que ahí hay que poner un foco bien importante en tratar de que sean alimentos, ofrecer alimentos reales, ¿no? Variedad de frutas, verduras, legumbres, siempre adaptando todo y individualizándolo a cada niño y a su sistema digestivo que en principio está más inmaduro y que se va desarrollando, pero ya desde la edad temprana fomentar el consumo de alimentos reales y disminuir lo máximo posible los ultraprocesados o productos alimenticios de paquete que decimos, que generalmente vienen altos en azúcares, altos en grasas y que son muy carentes de fibra. Esta palabra que les quede resonando, fibra, que ya vamos a ver la importancia que cumple justamente la fibra para la microbiota, que va a ser el principal alimento para todos nuestros microorganismos. Cuando nosotros hablamos de alimentos reales, no son más que alimentos que se conectan con la naturaleza, que tienen poco procesamiento y son
frutas, verduras, que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la presentación, pero para aclararlo, ¿no? Exacto, y bueno, y saber que no solo la incorporación temprana y precoz, siempre repetimos, adaptado a cada niño, en la cantidad, en la textura, en la manipulación motriz que tenga, va a dar beneficios físicos y madurativos, sino que también va a ir ya formando una buena relación con los alimentos y aceptación, exacto, que se va a trasladar a lo largo de la vida. Entonces probablemente tengamos también adultos más saludables. Tal cual. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Sé que es mucha información, espero no estar mareándolos, pero para seguir vamos a ver que Steffi nos cuente un poquito acerca de estos términos que también vienen relacionados con la microbiota. Bien. Bueno, ¿qué términos que se parecen, pero a la vez tienen diferencias unos entre otros, ¿sí? Ya los venimos nombrando algunos. Uno es el probiótico, ¿sí? ¿Qué significa que algún alimento, algún producto sea un probiótico? Bueno, los probióticos son microorganismos, ¿sí? Vivos que son administrados en cantidades adecuadas, ejercen un efecto benéfico o un beneficio para la salud. Esta es la definición formal de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? De la OMS, y para que sea probiótico tiene que cumplir 3 condiciones, 3 criterios, ¿sí? Uno es la identidad, ¿sí? La identidad es saber qué cepa es, qué familia es, así como yo me llamo Estefanía Saboya, Vicky se llama Victoria Bravo. El probiótico, el microorganismo, tiene un nombre y un apellido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos los Lactobacillus, que es una familia, ¿sí? Pero ¿qué cepa es? ¿Qué nombre y apellido? Por ejemplo, puede llegar a ser un Lactobacillus vulgaricus, y en ese caso va a proporcionar un beneficio puntual. Otro criterio para que sea probiótico es que al consumirlos tiene que estar vivo, ¿sí? Algo muy frecuente que nos sucede es que, bueno, tengamos en cuenta que algunos alimentos fermentados, ¿sí? Que tienen microorganismos generan un efecto en el alimento y en la salud, pero no sabemos bien cuál es y si realmente está vivo o no. Generalmente ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Todo lo que es temperatura, mejor dicho, ahí está, un factor que interviene en si este microorganismo llega a vivir o en realidad ya precipita y se muere. Exacto. Para que cumpla el beneficio tiene que estar vivo, para lo cual se puede reproducir justamente en los distintos sistemas de órganos. Entonces, ese es el segundo criterio. El tercer criterio es que tiene que haber un aval científico. No solo estudios científicos, paper, metaanálisis, ¿sí? Sino que todo un detrás de escena para el cual avale este efecto benéfico, ¿sí? Esto que vos decías, porque bueno, no todos los microorganismos tienen el mismo efecto y cumplen la misma función. Entonces, a la hora de hablar un probiótico es importantísimo, primero, como vos decías, identificar de qué probiótico estamos hablando, asegurarnos de que está vivo al momento del consumo y saber cuál es el beneficio que me va a aportar, para en caso de utilizarlo por alguna afección o alguna patología puntual, justamente acudir al probiótico, a la familia, a la cepa que me vaya a brindar ese beneficio, ya que no todos cumplen con las mismas funciones. Tal cual. Y acá tenemos los suplementos, que los probióticos se pueden dar por medio de cápsulas o suplementos, y aquellos alimentos que están fortificados con estos microorganismos con nombre propio, que están vivos y que tienen este estudio científico, que pueden ser, por ejemplo, algunos son bebidas vegetales, otros son leche, yogur, quesos, ¿sí? Que en el detrás del rótulo vamos a ver bien qué tipo de cepa es, ¿sí? Y va a tener justamente algunas características. Sí, tener en cuenta que también esto va recién, como que se están llegando las cápsulas de probióticos certificadas a Argentina, lo mismo que los alimentos que se desarrollan con probióticos, con todas las certificaciones que requiere, exacto. Y a veces, bueno, por una cuestión de costo no se puede adquirir los suplementos de probióticos en cápsula. Entonces, esto que Steffi contaba de los alimentos fortificados con probióticos seguros, con registros y que la etiqueta me diga cuál es la cepa que hay en ese alimento, a lo mejor si yo necesito un probiótico puntual también lo puedo adquirir a través de, por ejemplo, alguna bebida fermentada, algún kefir, sí, que sea desarrollado de manera industrial.
sí, esto es importante porque en muchos tratamientos, sí, en muchas patologías, algunos profesionales necesitan una cepa puntual y está bueno tener y adquirir justamente ese probiótico individual que necesita el paciente. Después ya tenemos alimentos que son fermentados, ¿sí? ¿Qué es el fermento? Bueno, básicamente son alimentos transformados, ¿sí? Por la acción de microorganismos con potenciales efectos para la salud. ¿Por qué decimos potenciales? Porque justamente no podemos conocer puntualmente la identidad, ¿sí? Nosotros tenemos distintos fermentos que conocemos. Uno de ellos lo acaba de mencionar Vicky, que es el kefir, ¿sí? Otro puede llegar a ser el chucrut, el kimchi, pero tengamos en cuenta que uno no conoce puntualmente quién está ahí. Son bacterias, son levaduras, ¿sí? Sobre todo cuando lo desarrollamos en casa. Tal cual, o sea, tengan en cuenta que en el medio ambiente conviven bacterias, por lo cual se traspasan a ese fermento. Entonces las condiciones en las cuales uno va generando de manera casera este fermento va a impactar en el resultado final. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el kefir, que son nódulos, ¿sí? Es una red, no sé si lo conocen, que se puede utilizar tanto en leche como en agua, ¿sí? Genera este producto fermentado. Y lo que tiene también es que si uno le va agregando una fruta distinta, que puede llegar a ser un cítrico, una fruta un poco más dulce, va a generar otro producto, ¿sí? Por lo cual los alimentos fermentados siempre van a ser distintos, ¿sí? Nunca va a ser igual. Al mismo tiempo que los nódulos se donan y no sabemos de qué microorganismo estamos partiendo, entonces también el producto final va a ser diferente. Lo mismo esto que vos decías de los efectos potenciales. Al no saber de qué microorganismo se trata, tampoco podemos atribuirle un beneficio específico y también en cada individuo puede impactar de una manera diferente. A vos te ayuda a regular tu tránsito intestinal y vos me donás a mí, yo tomo el mismo, pero a mí sin embargo no me hace ningún efecto para eso, pero me mejora, por ejemplo, la salud de la piel. Entonces también tener en cuenta eso cuando hablamos de los alimentos fermentados. Y otra diferencia es que pueden estar vivos o no al consumirlos. Un claro ejemplo es la masa madre, ¿no? Es un fermento que lo que tiene también es que nos aporta un montón de características organolépticas, ¿sí? Sabor, aroma, texturas. Entonces, tener en cuenta que mejora un montón de propiedades sensoriales, pero al momento de consumirlos ya pasó por un procesamiento térmico, por lo cual esos microorganismos ya no van a estar. Bien, y una pregunta muy frecuente, ¿cuándo podemos consumir, Steffi? ¿Cuánta es la cantidad? Bueno, eso va a depender mucho de cada persona. Tengamos en cuenta que todos somos distintos, cada ser es único y uno va a poder consumir lo que quiera, lo que tolere, ¿sí? Lo que pueda llegar a consumir, pero siempre decimos que es mejor que uno consuma fermentos, ¿sí? A no consumirlos. Así que cada persona se va a ir dando cuenta cuánto es lo que tolera y cuánto es lo que puede ir de a poco, paulatinamente, ir incorporando, ¿sí? Como bien mencionamos, el kefir tenemos de leche, de agua, tenemos también el chucrut, que es repollo fermentado, o el kimchi, que también se le agregan vegetales. Pueden ser encurtidos, pepinillos, ¿sí? Puede ser vinagre de manzana también. Kombucha, que es un té fermentado con un hongo, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos, ¿sí? La mayoría se la relaciona mucho con todo lo que es la medicina oriental, ¿sí? Más milenaria. Los fermentos tienen muchísimos de años ya en historia. Ahora volver a las técnicas ancestrales. Bien, dijimos probióticos, fermentos y ahora nos quedan los prebióticos. Exacto. ¿Qué son los prebióticos? Justamente son sustratos no digeribles, ¿sí? Que están utilizados por los microorganismos como alimento, ¿sí? Brindando un beneficio para la salud. Estos sustratos no digeribles básicamente es la fibra, ¿sí? Es la fibra que se encuentra en la mayoría de los cereales integrales, ¿sí? Pero en todo lo que sea integral, cualquier alimento, ¿no? Sí. Pero sobre todo es una fibra que es bien fermentable, que es como muy apetecible por las bacterias del colon, que se encuentran principalmente en las legumbres, en la avena, en la cebolla y en el ajo, ¿sí? Se la encuentra en el puerro o en el corazón del alcaucil, en la banana o en los espárragos, ¿sí? Es una fibra bien apetecible por aquellas bacterias colónicas. Y también producen compuestos, ¿sí? Que es principalmente ácido butírico, que es el alimento, como bien decíamos, que se utiliza energéticamente para generar un clima, una buena salud intestinal.
Bien. ¿Y qué pasa cuando la microbiota está alterada, no? Bueno, gran pregunta. Gran pregunta, gran. Bueno, como veníamos hablando hasta acá, lo que hay que tratar de tener es variedad de microorganismos y que estén en un equilibrio, por así decirlo, y cuando empieza a haber un desbalance entre los microorganismos que son beneficiosos y patógenos, se produce una disbiosis. Acá en la imagen podemos ver el dibujo de un intestino, ¿sí? La parte de arriba son las células del colon con los pelitos arriba, que son las vellosidades intestinales, y abajo en rojito un capilar, ¿sí? Sanguíneo, y ahí le marcamos con un círculo y una flechita roja lo que pasa cuando se produce esta disbiosis en la microbiota. Las células, en vez de estar fuertes, bien unidas, agarradas unas con otras, formando esa barrera estable que nos contaba Steffi con el ejemplo de la puerta, ¿sí? Que tiene que estar cerrada para que no pase nada que no sea deseado, se empiezan a separar, se forman uniones débiles y se puede predisponer a lo que se conoce como permeabilidad intestinal, y se da paso a la entrada de factores que suelen ser proinflamatorios, sustancias tóxicas, algunos fármacos, microorganismos o mismo proteínas de gran tamaño que el cuerpo las reconoce como extrañas, entonces activa su sistema de defensa y empieza a atacarlas, predisponiendo a distintas enfermedades, sobre todo inflamatorias, ¿sí? Se pueden desarrollar también algunas alergias o sensibilidades a alimentos que antes no ocurría, por ejemplo al gluten o a la proteína de la leche, que son algunas de las más frecuentes. Al mismo tiempo, malestares a nivel gastrointestinal, ¿sí? Inflamación, distensión, flatulencias, gases. Y esto que Steffi también nos comentaba anteriormente de la conexión del intestino con la microbiota y el cerebro, provocando o predisponiendo a ciertos trastornos también neurodegenerativos como Alzheimer, demencia, Parkinson, y al mismo tiempo trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes, que son hoy en día algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes. Exacto. Y cómo desde la microbiota podemos empezar a... Sí, este término es bastante nuevo, la permeabilidad intestinal, por lo cual queda mucho por investigar, pero es bastante novedoso, ¿no? Y está bueno que se empiece a visibilizar, porque de esa manera también podemos empezar a actuar. Tenemos herramientas para actuar, tal cual. Así que hasta acá hicimos un repaso, una introducción de todos estos términos por ahí un poquito complicados para llegar a lo más importante, ¿sí? Queremos una microbiota fuerte, una microbiota sana, pero ¿cómo cuidamos a esta microbiota? Bueno, principalmente hay ciertos factores que la van a afectar de manera negativa, ¿sí? Algunos de ellos son, más en los tiempos en los que vivimos hoy, que nos dejamos llevar por la rutina y vamos medio en automático sin pensar lo que vamos haciendo, y convivimos con altísimos niveles de estrés, de ansiedad, ¿sí? Todo esto genera sustancias proinflamatorias, sustancias inflamatorias que van a ir afectando de manera negativa a la microbiota. Al mismo tiempo que el sedentarismo, que lamentablemente en los últimos tiempos, si bien ya estábamos transcurriendo con grandes porcentajes de sedentarismo, con la pandemia, exacto, las restricciones, eso se exacerbó aún más. Al mismo tiempo, al estar mucho tiempo en casa, que se cambió la rutina, se cambiaron los horarios, y un factor también importante es el buen descanso. No solo en la cantidad de horas que dormimos, sino también en la calidad de esas horas de sueño. Entonces, todos estos factores de estrés, ansiedad, mal descanso, sedentarismo, se suman a un factor importantísimo, que es también la alimentación. Esta alimentación que hoy en día también, con las publicidades, todo lo que vemos en el supermercado y el marketing, la rutina del día a día, esto de como las dos siempre hablamos de tener ese momento para alimentarse, para nutrirse, que realmente la comida cumpla su función de nutrición, ¿sí? Tanto en lo emocional, en el compartir con el otro, como así también nutrir y brindar energía y compuestos necesarios para las funciones vitales, ¿no? Exacto. Entonces, hoy en día también abundan muchos productos industrializados, ultraprocesados, que son productos de paquete, ¿sí?
ya hasta incluso a veces precocidos o prefritos, como los medallones, esos rápidos de hacer de carne o de algunas verduras rebozadas. También mismo los snacks, las gaseosas, los panificados, que son altos en azúcares, altos en grasas saturadas y son carentes sobre todo de fibra, que dijimos que era el principal alimento, el principal sustrato importante para las bacterias de nuestra microbiota. Entonces hay que tratar de cambiar también el patrón alimentario, sumado obviamente a estos productos tóxicos que todos conocemos, como disminuir el consumo de alcohol y erradicar el hábito tabaquístico, que ya se vio numerosa evidencia de que son sustancias nocivas, que actúan directamente en un montón de órganos y a su vez impactan en la microbiota. Y así como todo estaba conectado, dijimos, en el intestino, la microbiota y el cerebro, muchas veces también estas situaciones de estrés provocan síntomas como por ejemplo acidez o algún malestar gastrointestinal, y recurrimos frecuentemente a la toma de antiácidos o medicamentos o también antidepresivos, y ni hablar del uso indiscriminado de antibióticos que mencionábamos también anteriormente en la edad temprana. Que justo como dice el nombre, antibióticos, no solo va a matar a las bacterias patógenas, sino cualquier microorganismo vivo, también arrastrando a los microorganismos buenos. Dejarla sola en el momento necesario y que realmente se lo necesite. Así que bueno, con todo eso, miren, tenemos un intestino pobre, dolorido, dañado y con una disbiosis importante, pero no todo está perdido, Steffi, y lo importante de la microbiota es que se puede modular y que podemos transformarla a una microbiota positiva. ¿Cómo podemos hacer para...? Bueno, un poco de lo que veníamos hablando, ¿sí? Disminuir los paquetes e ir a los alimentos reales, que venimos hablando que son alimentos que nos conectan más con la naturaleza, ¿sí? Que no tienen procesamiento, que no están industrializados, verduras, frutas frescas, frutas secas, legumbres, alimentos integrales, ¿sí? Cereales, tratar como de disminuir la cantidad de paquetes y aumentar todo lo que es productos a granel, de diversidad, frutas de estación, al igual que las verduras. Se nos van a proporcionar un montón de fibra que va a ser alimento de nuestra microbiota. Bien. A su vez, los alimentos fermentados, como bien dijimos, sí nos van a proporcionar también ciertos microorganismos que nos van a dar potenciales beneficios en un montón de sistemas de órganos, por lo cual está bueno ir consumiéndolos de a poco, si no teníamos ese hábito, para ir viendo la tolerancia de cada uno, ir viendo también la variedad, porque hay muchísimos alimentos fermentados que se pueden consumir de manera casera o también, como bien dijimos, de manera comprándola en un comercio, ¿sí? Siempre fijándose que sea un establecimiento seguro, serio, exacto, tal cual. La actividad física, qué importante, ¿no? Como bien veníamos hablando, que sea frecuente. Lo mismo, si uno tiende a ser más sedentario, aunque sea empezar de a poco, ir dando una vuelta a manzana, en vez de utilizar algún colectivo, ir caminando, ¿sí? Dar la vuelta, tal cual, pasear al perro, a la mascota. Pero sí es importantísimo porque la actividad física no solo nos va a brindar a nivel emocional, a nivel anímico, un montón de sustancias que generan un bienestar a nivel neuronal, sino también nos va a generar este buen impacto positivo en la microbiota. Sí. El buen manejo del estrés y descanso puede ser, como bien decimos con Vicky, el estrés se lo asocia con responsabilidades y con todo lo que es cargos y no sé, cosas que nos ponen nerviosas, y tal vez uno lo puede ir manejando. Algo muy sencillo son actividades de respiración, ¿sí? O puede llegar a hacer yoga, pilates o algo que conecte un poco más con lo natural, o mismo alguna actividad que sea como un cable a tierra, dibujar, pintar o algo que trate como de salir la mente y de conectar con uno mismo, darse ese espacio también de reflexión que suma muchísimo. Sí, y también, bueno, lo que bien decíamos es el buen descanso, ¿sí? No solo en horas, sino en calidad. Esto de, me voy a dormir con la tele, con el celular,
bueno, tratar de aislarse un poco y conectarse con realmente la necesidad de descansar y darle un reposo a todos los órganos para que justamente se realicen funciones vitales, porque uno sigue respirando, el corazón late. Exactamente, así que bueno, el descanso es fundamental, físico y también mental. Exacto, ¿sí? Bueno, estos son un montón de pautas que nos van a llevar a un estilo de vida saludable y que no solo van a impactar en una microbiota saludable, sino también en una mejor salud global, como decíamos, a nivel general y de todos los órganos. Y no desesperarse. Bueno, si veo que estoy en cero, empezar de a poquito, sumando de a un pasito, hasta lograr la mejor cantidad de hábitos para mantener en el tiempo de manera que salga natural, sin presionarlo. Así que bueno, esperemos que les haya sido útil toda esta información y los queremos invitar ahora para finalizar y reflexionar juntos con algunas preguntitas personales. Sí, que está bueno que nos preguntemos, ¿sí? ¿Qué alimentos estoy nutriendo en mi cuerpo? ¿Qué le estoy dando, ¿no? Como sustrato, como energía. ¿Estoy eligiendo variedad de alimentos o siempre tiendo a consumir lo mismo? Al abrir la alacena, al abrir la heladera, me encuentro con muchos paquetes, con muchos productos ya procesados o industrializados. ¿Consumo verduras, frutos más tendiendo a lo natural? ¿Suelo hacer actividad física o tiendo más al sedentarismo? ¿Me doy mis momentos de ocio necesarios, de diversión con mis afectos, con mi familia? ¿Trato de tener un descanso o un tiempo en calidad, en disminuir el estrés? O vivo el día a día y en automático, un poco como decía Vicky, en automático. Bueno, esperamos que estas preguntitas los hagan reflexionar y estas respuestas también van a ser el estado un poco de nuestra microbiota. Así que muchísimas gracias por el espacio.